Hoy vamos a hacer un posicionamiento mediante tren de pulsos, PTO, utilizando los Schneider M221. Y en este caso tenemos un servo de Omron, un Smart Step 2, que en principio se va a comportar prácticamente igual que un motor paso a paso. Los servos tienen más prestaciones, pero en principio de cara al PLC va a ser lo mismo, es decir, él recibe el tren de pulsos y ya está. Lo único que tenemos más entradas y salidas. Y además, tal y como está ajustado el servo, está en clockwise, counterclockwise, es decir, una entrada de pulsos en sentido positivo y otra entrada de pulsos en sentido negativo. ¿Se puede configurar en pulso más dirección? Sí, pero hay que entrar en la configuración del servo con CX Drive y hacer los ajustes. En principio, se supone que no lo vamos a hacer, queda ajustado como estuviera y ya está. De los datos del servo, lo que tenemos es que tiene 2500 pulsos por vuelta, esa es su resolución. Esto es de la mecánica del usillo que estamos utilizando, son 8 milímetros por vuelta. Eso habría que medirlo, le damos dada X vueltas y comprobar cuánto es lo que avanza. El recorrido es más o menos unos 400 milímetros y en pulsos serían unos 125.000 pulsos, poco más o menos. Y la velocidad máxima nos la va a dar la salida del PLC, que son 100 kHz, entonces pues hasta 100.000 pulsos por segundo es lo que puede dar. El servo a lo mejor podría ir más rápido, pero ahí nos lo limita la salida del PLC. Y si el PLC da 100 kHz, pues son 100 kHz. Bornero de entradas, lo que tenemos ahí, pues la parte de la alimentación, entrada de pulsos en un sentido, en el otro. Una entrada de run, porque este servo sí que necesita que se active una entrada, no es como las controladoras de motor paso a paso que por defecto están habilitadas para funcionar, sino que este necesita tener ahí 24 voltios a la entrada. Y después tenemos una entrada de sonda, dos finales de carrera, superior e inferior, y una entrada de origen. Lo que pasa es que vamos a utilizar como entrada de origen la entrada de sonda, que es un sensor inductivo que tenemos más o menos cerca de la parte inferior del usillo. Depende del tipo de PLC, hay PLCs que necesitan una entrada de proximidad a origen, una entrada de sonda, y después ya la de origen. Otros PLCs les basta con una sola entrada. En el caso del Schneider, con una sola entrada puede posicionar. En la parte de configuración tenemos que utilizar un PLC que tenga salida a transistor, tiene que ser en este caso el C24T, que tiene salida a transistor PNP. Podría configurarse a NPN, si tuviéramos un PLC NPN, habría que hacer el recableado de la controladora del servo, pero perfectamente puede funcionar en PNP o NPN. En este caso nuestro PLC es a transistor PNP, pues ya está, a transistor PNP, no tiene mayor problema. ¿Cuántas salidas de pulsos tenemos? Bueno, como siempre le haríamos los ajustes de IP y todo lo demás para podernos conectar. Y después para el ajuste de las salidas de pulso lo tenemos aquí. Y este PLC tiene dos salidas de pulsos, la 0 y la 1. Los modelos de 40 pulsos de entradas y salidas tienen 4, pero el de 24, tiene 2. Y después se pueden configurar haríamos una configuración PTO y después puede ser pulso más dirección o horario antihorario. Si lo seleccionamos pulso más dirección, puedo llegar a tener dos ejes, podría controlar en pulso más dirección. Pero si lo hago porque el pulso va a ser la 0 y después puedo seleccionar cualquiera de las otras entradas de dirección. Pero si lo hago en horario y antihorario, me va a ocupar las dos salidas de pulsos. Entonces, si uso ejes horario-antihorario, solo puedo controlar un eje. Para poder controlar los dos ejes tendría que ser pulso más dirección. Se podría arreglar, es decir, habría que entrar en la configuración de la controladora, modificarlo para que lea pulso más dirección. No es que tenga mayor problema, pero simplemente ya está configurada así, no vamos a ver cómo
configurarla hoy la controladora, entonces lo hacemos en clockwise contra clockwise. Esta sería la ventana de ajuste. Puedo utilizar límites software o no. Si no conozco todavía el eje, pues no tiene sentido habilitar los límites por posición software, porque no sabría dónde están todavía. Entonces, de momento los deshabilitamos. Puedo hacer una compensación de holgura, porque tengo un ajuste mecánico donde a lo mejor al invertir el sentido de giro se me va 1 o 2 pulsos por el ajuste mecánico, por el espacio que hay entre los dientes. Entonces ya si conozco el eje bien, lo podría hacer el ajuste. Velocidad máxima, en principio, los 100 kHz, velocidad mínima 0, velocidad de tensión 0, la aceleración máxima, pues hay los 100.000, de aceleración de parada 5.000, podemos dejar los valores máximos. Y entrada de referencia, es decir, cuál va a ser mi entrada de origen. Se la tendría que especificar de estas primeras, por ejemplo, vamos a decirle, creo que tengo cableado el I02 y el tipo de contacto que es, si es normalmente abierto o es normalmente cerrado. En este caso es un contacto normalmente abierto. Y la entrada de sonda, que puede ser o bien para desencadenar un evento o para utilizarlo como proximidad al origen, podría utilizar una entrada de sonda. En este caso no tengo otra entrada que puedo utilizar, entonces en principio no se utiliza. Con esto ya tendría configurado el eje. Habríamos acabado. Sería mi eje PTO0. Si quisiera configurar a otro, pues veo que ya no me deja hacer un eje PTO, porque he ocupado las dos salidas. En cuanto a la parte de programa, ¿cómo controlamos el eje? Pues las instrucciones las tenemos aquí. Y tengo dos tipos de instrucciones. Las activas para generar movimiento y después las de administrativas, pues para ver los parámetros, en qué posición está, para hacer un reset en caso de que me fuese a error. Entonces, sí o sí, lo que siempre tengo que poner es un MC Power PTO. El MC Power es el que me habilita el eje. Tengo una entrada de habilitación, por ejemplo, voy a usar la I0.7 y después podría tener o debo tener una entrada que me indica que la controladora está activa. Esta controladora sí que tiene esa salida, tiene una salida que dice que está activa. Lo que pasa es que no la tengo cableada. Entonces lo voy a hacer con otra entrada, la I0.8. Pero normalmente eso sería lo que le responde el servo cuando está activo. Entonces, cuando el servo estuviese activo, se activaría esta entrada, la leería y me diría que está ok, está listo para funcionar. Y aquí lo que tengo son los finales de carrera superior e inferior. El límite positivo, el límite negativo. Y tienen que ser normalmente cerrados, es decir, deben dar señal. Tengo dos finales de carrera, que los tengo en la I01, es el límite positivo, y como son normalmente cerrados, van a estar dando señal, por lo tanto, van a permitir que funcione. Estos tres, drive ready, límites positivo y negativo, deben estar a 1 para que el servo pueda funcionar. Y tengo otro final de carrera, que también es normalmente cerrado, el I00. Le tengo que decir que el que quiero controlar es el PTO0 y después tengo bits de salida que puedo utilizar. Por ejemplo, status, para saber en qué estado está. En el drive enable, si está habilitado el eje. Y aquí lo que voy a hacer es ponerle una salida que voy a llevar a la controladora del servo, que sería mi señal de run. Por ejemplo, el Q0.2, que lo tengo cableado a la entrada de habilitación del servo. Si no activo esta salida, el servo no se va a mover. Y puedo poner un bit de error simplemente por saber si he tenido algún problema
lo llevaría a un indicador luminoso o lo que fuese, pues para saber si el servo está en error. ¿Vale? Con esto ya podría funcionar. Ahora mismo ya podría hacer movimientos. Por ejemplo, con un pulsador, el AI09. ¿Pero qué tipos de movimiento puedo hacer de momento? Pues solamente puedo hacer movimientos relativos. Porque, bueno, podría hacer un movimiento de velocidad. Esto sería, ponte a tal velocidad, pero con un usillo no tiene sentido. Es decir, porque pues sería algo tipo cinta, en ese caso sí, muévete a esta velocidad y se movería a una velocidad constante. Pero en el caso de un usillo, pues normalmente haremos movimientos relativos, que sería esto, MC, movimiento relativo, y solamente veis que tiene una entrada y además de tipo pulso. ¿Qué eje? El PTO 0. ¿Qué distancia? En pulsos, por ejemplo, vamos a hacer que dé 10 vueltas, 25.000. ¿A qué velocidad? Pues, por ejemplo, a 50.000 hercios. ¿Con qué aceleración? Pues 25.000 de aceleración, 25.000. El jerk ratio, pues ese es el porcentaje de ajuste de aceleración de desaceleración. Lo que va a determinar es el tipo de curva, si va a hacer una curva suave o va a hacer una curva recta, trapezoidal. Pues en principio lo podemos variar de 0 a 100, vamos a dejárselo en 0, con lo cual me va a hacer una curva trapezoidal. Y buffer mode, esto sí que puede ser interesante. Esto, ¿qué va a hacer? Si está haciendo otro movimiento previo, si lo dejo en aborting, lo que va a hacer es, va a cortar el movimiento anterior y va a hacer este. Si lo dejo buffered, lo que va a hacer es almacenarlo. Va a esperar a que termine el otro movimiento y después va a ejecutar este. Si lo hace un blending, lo que va a hacer es los va a fusionar en función del jerk que le vayamos a poner, va a hacer la transición suave de un movimiento a otro. Y estos son por disparador. Si tengo la entrada de sonda, que en principio no la tengo, no seleccionaré ninguno de esos. En este caso, le voy a dejar en aborting, aplicamos y vamos a coger esto mismo, bueno, y vamos a poner otro con la I010, por ejemplo. Otro movimiento relativo. ¿De qué eje? Del PTO 0 es el movimiento relativo 1, distancia... vale, sí, no, está bien. No, ahí. El PTO 0, distancia. Si quiero decirle que vaya en dirección contraria, pues le pongo menos, por ejemplo, 50.000. Velocidad, pues vamos a hacer que vaya más despacito, pues a 15.000 pulsos por segundo, aceleración 10.000, deceleración 10.000. Y le voy a decir que haga un blending con el anterior. Lo que pasa es que como va en sentido contrario no se va a notar mucho, pero vamos a aplicarlo. Y otro que me puede ser interesante, simplemente para saber la posición, es uno de leer la posición actual. Podemos hacer que siempre esté activo, o mejor aún, que esté activo cuando esto esté habilitado. Pues puedo utilizar este bit, el drive enable, entonces sería mc pto, no, es mc power
-pto drive enable. Entonces, ¿cuándo podré hacer esto? Cuando esté habilitado. ¿Qué eje? El PTO 0. Aplicar. Y aquí no es que vaya a ver mucho, lo voy a ver ahí en posición, pero sí que es más interesante sacarse una tabla de animación, por ejemplo, que llamamos posición, y le decimos que me muestre los datos de esta variable. mc readd act, vaya por Dios, react act pos 0. Y me pone todos los datos que están asociados a esto, que es decir, la posición, el eje, si hay algún error y los distintos parámetros de si hay algún error y cuál es el error que ha detectado. Y uno que sí o sí siempre tenemos que tener, por si se produce algún error en el eje, en este caso va con un contacto normalmente cerrado, que es el i0.13. Entonces, por eso lo niego, que es el reset del PTO, por si hubiera algún error que lo pueda resetear. ¿Qué eje? El PTO 0, aplicamos y ahí estamos. Y con esto podemos ya ver unas cuantas cosas. Vamos a conectarnos. Y le hacemos la carga. Lo vamos a poner en run. Y veo ahí mis finales de carrera. Ese es el negativo. El otro sería el positivo. Y voy a habilitar el eje. Está habilitado, pero no va a funcionar hasta que no reciba la señal de Drive Ready. Si lo intento hacer ahora un movimiento, que me dice que está deshabilitado. No se puede mover hasta que no se active la I08. Ahora sí, y si pulso la entrada 10, ahí se me mueve en sentido negativo. Ha intentado mover 50.000. ¿Qué sucede ahora? Pues que se me ha ido un error, porque ha tocado el extremo. Si intento hacer otro movimiento, me va a decir que no. No va a mover porque tengo que resetear el error. Y ¿cuál he puesto? Ah, he puesto el 9. Vale, tengo que resetear el error y stop active. Me debiera... ¿Perdón? Sí, sí, pero... Sí. Vaya, ya está, que se me ha ido el... Me ha fallado el... Vale, entonces... Ahora sí. Me estaba fallando el... Entonces me deja moverme en sentido contrario al final de carrera que se haya pisado. ¿Vale? Vamos a hacerlo otra vez mal. Se me va error. Entonces reseteo el error y puedo mover en sentido contrario. En el mismo sentido no. Y voy a arreglar esto porque me pone nervioso. Quiero que este sea
en vez del 9, que este sea el 10. Y que este sea el 11. Vale. Manías de viejo. Lo ponemos en marcha y vuelta a empezar. Ponemos en funcionamiento, le damos a y avanza y error y que avance. Que avance, que avance y que avance. Y ahora retroceda. Las velocidades son distintas, lógicamente, y nuevamente me he ido a error. Vaya por Dios. 2, 3, 4. Vale. Bueno, si nos fijamos, cuando le digo que avance en positivo, el buffer es aborting y en este es blending. Entonces, vamos a hacer un avance en negativo y después en positivo. Lo ha interrumpido. Estaba avanzando en negativo. Voy a dejarle que avance más porque si no... Y ahora en el momento que pulso lo interrumpe, olvida el movimiento que estaba haciendo y se va a hacer el siguiente. Sin embargo, si lo hacemos al revés, voy a avanzar un momento. Vale. No se va a ver, le voy a cambiar las velocidades porque casi no se aprecia, pero espera a que termine el movimiento y después lo ejecuta. Voy a cambiar los valores para que se vea un poco mejor. Vamos a bajarle un poquito la velocidad a en vez de 50.000, vamos a ponerle 20.000, por ejemplo. Y la distancia la vamos a hacer igual, no, 25.000 o 30.000. 30.000. Activamos, habilitamos. Ahí está, más despacito. Y ahora lo voy a ese. He esperado a que termine y ahora vuelve para atrás. Le doy al otro, espera a que termine y vuelve para atrás. Le damos para atrás y le doy a este y lo interrumpe en la posición en la que esté y ejecuta su secuencia de movimiento. Entonces, ¿cuántas de estas instrucciones tengo? Pues en principio hasta 83 disponibles. Es decir, puedo hacer hasta 80 y pico secuencias, 83 movimientos de secuencia. Si veo la posición del eje, pues me da ahí un valor. En principio, él va a ir sumando y restando, pero realmente no sabe dónde está, porque todavía no he establecido el origen. Es decir, son movimientos, lo que hemos hecho, relativos, movimientos desde la posición en la que estuviera. Para trabajar con un eje de este tipo, lo normal es hacer movimientos absolutos. Para eso hay que establecer el cero. Y para establecer el cero, usamos la instrucción, bueno, un segundo que hay que desconectarse. El home, mc home. Y vamos a hacer el home
por ejemplo, con la entrada I012. Y aquí tenemos un montón de opciones. Vamos con la ayuda. Los parámetros de velocidad y eso están. Vamos con lo que sería las modalidades de toma de referencia. Tengo 4 opciones: ajuste de posición, referencia larga, referencia corta invertida y referencia corta no invertida. Ajuste de posición, simplemente lo que hace es, cuando reciba la entrada MC Home, va a decir esto es el 0. Bueno, esto es el 0 o la posición que yo le ponga ahí. Referencia larga. En la referencia larga hace una búsqueda larga, sobrepasa normalmente el sensor. Ahí hay que hacer una combinación del tipo de ajuste y hacia dónde queremos que inicie el movimiento. Entonces, en función del tipo de ajuste y hacia dónde queremos que vaya, va a hacer la posición de una forma o de otra. Si está aquí y le decimos que haga una búsqueda, en principio, en sentido positivo, va a sobrepasar el sensor, va a dar la vuelta y ahí tiene. Pero si está al otro lado del sensor, va a ir hacia atrás y en ese momento va a parar. Y lo mismo, eso si es en dirección positiva o negativa, lo mismo si le ponemos que empiece en sentido inverso o directo. Siguiente modalidad de referencia, la referencia corta y con inversión. La traducción es así, de aquella manera. Referencia corta invertida. En el programa es referencia corta con inversión del sentido de giro. En este caso, lo que va a hacer es, si va a iniciar el movimiento, entonces depende de dónde esté, a lo mejor está antes del sensor o después del sensor. Si no lo encuentra y toca un final de carrera, lo que va a hacer es, en cuanto toque el final de carrera, invertir el sentido de giro para irlo a buscar. Por ejemplo, vamos a hacer el primer ajuste, tal y como está el sensor. Le voy a decir que haga una referencia corta en sentido positivo, es decir, que vaya hacia la izquierda a una velocidad, por ejemplo, de 20.000. Velocidad baja, eso es una vez que sobrepasa, por ejemplo, de 5.000, con una aceleración de 10.000, deceleración de 10.000, jerk 0, offset 0. Sí. Aplicamos. Vamos a hacerle la carga. Y vamos a ponerlo en run. Entonces, le he dicho que vaya en dirección positiva. ¿Qué va a hacer? Cuando lo ponga en marcha, lo habilite. Ahora, en cuanto dé búscame el origen, lo que va a hacer es irse hacia la izquierda. Como no va a encontrar el sensor y va a detectar el final de carrera, va a invertir el sentido de giro y se va a venir hacia atrás. Hasta que llega al final de carrera y cuando lo toque, ahí establecerá el 0. Vamos a darle. Va hacia adelante. Toca el final, invierte. Llego al sensor y se detiene. Y ya me he establecido el 0 con un pequeño ajuste mecánico. Realmente me dice que está en la posición 1. Como tengo aquí los movimientos relativos, voy a hacer un movimiento relativo y otro en sentido inverso. Vaya por Dios, me he pasado. Vale, reseteo, lo muevo, lo vuelvo a mover. Quiero dejarlo antes del sensor. Vamos a decirle que venga para atrás.
Ahí está. Si ahora le digo que me haga la búsqueda de origen, como va a encontrar antes el sensor, pues no va a llegar hasta el final, sino que en cuanto detecte el sensor, ¡pum!, me va a establecer el origen ahí. Búsqueda de origen, clac. ¿Veis que rebota, hace un avance-retroceso y ahí lo establece? Y ahora, si quisiera volver, está en el 0. Si quisiera volver, bueno, realmente está en el 2, eso es por el ajuste mecánico. Realmente hace un amago de moverse, pero no. Si lo avanzamos un poquito, y ahora le digo, hazme la búsqueda del origen, como está a la izquierda del sensor, va a llegar, va a tocar el final de carrera, va a volver hacia atrás y cuando encuentre el sensor, ahí tengo ya mi posición. Una vez que lo tengo ya referenciado, ya puedo hacer movimientos absolutos. Hasta ahora solo podía hacer movimientos relativos. Entonces, a partir de ahora ya puedo decirle vete a la posición, porque ya tiene un 0, le puedo decir vete a la posición X. Si mi eje, pues tengo las características claras y no quiero que ande tocando los finales de carrera para invertir el sentido de giro, pues seleccionaría otro tipo de la referencia corta sin inversión. En este caso, si toca el final de carrera, se va a ir a error. Va a dejar moverse en sentido inverso. Entonces, en función de las características de nuestra máquina, haremos el ajuste de posición de un modo u otro. Si yo tengo claro que nunca va a quedar por delante del sensor, o sea, sé que está muy cerca a lo mejor el sensor del final de carrera inferior, sé que nunca va a quedar, siempre de quedarse se puede quedar al otro lado, pues le hago que haga la búsqueda siempre en sentido negativo y que nunca toque el sensor. Eso ya pues depende de las características de nuestro eje. Vale, pues a partir de ahí ya podría hacer un movimiento absoluto. Por ejemplo, no tengo más entradas, entonces voy a utilizar una marca con la M33. Vamos a hacer un movimiento absoluto. ¿De quién? Del PTO 0. ¿A qué posición? Bueno, le puedo dar una posición. Vamos a hacer que se mueva a la posición menos 2500. ¿A qué velocidad? Por ejemplo, a 25.000. Entonces, aceleración 10.000, deceleración 10.000 y que, vale, pues que aborte cualquier otro movimiento que estuviera. Y ahora, como acabo de cargar el controlador, acabo de cargar el programa, esto no va a funcionar. Porque le digo, actívate y, ups, error. Bueno, primero puede que hubiera algún error, pero no. Me da error, ¿por qué? Porque cada vez que arranque el PLC, sí o sí tengo que hacer un home. Porque ahora mismo no tiene la posición establecida. Entonces, sí o sí, tengo que arrancar y establecer el posicionamiento. Y ahora, un segundo. Y ahora sí que lo ha hecho. Lo que pasa es que solo ha dado una vuelta, se ha movido 8 milímetros. Le he puesto muy poquito valor. Pero bueno, se ha visto. Vamos a hacerle un movimiento relativo, por ejemplo. Movimiento relativo. Y ahora le voy a decir que se vaya a la posición absoluta. Y se vuelve a la posición absoluta que yo quiero, a menos 2500 pulsos del sensor de origen. Si lo veo en la tabla de animación, pues veo que está ahí clavado. Vale, pues ahora mismo tengo de estos 80 y pico
pues puedo hacer 80 y pico posiciones absolutas. Pero eso es de pobres, porque voy a malgastar mis instrucciones cuando puedo modificarlas. Simplemente me haría mi tabla de posiciones por programa o lo que fuera. Vamos a añadir una tabla de animaciones y, por ejemplo, absolutas. Y le podríamos decir que ese valor pos, es decir, mc move absoluto pto 0, que es la única instrucción que realmente necesito, punto pos, ups, la he metido dos veces, pues ahora por programa le podría cambiar el valor y decirle quien dijo menos 2500, pues quiero que sea 50.000. Y ahí se me ha actualizado. Entonces, si ahora lo ejecuto, ¿dónde se me va a ir? Se me va a ir a la posición 50.000. Si le digo no, vete a la posición 75.000. Lo ejecuto. Correcto, sí tendríamos siempre al final de cada instrucción, para saber que ha terminado una determinada instrucción, tenemos el down. Por ejemplo, quiero que se vaya al 0, pues, y se me va a ir a la posición 0, que si veo la tabla de posición, veo que me llega hasta la posición 0. Es decir, puedo utilizar muchas instrucciones move absolute, todas señalando al... A ver, si necesito mezclar movimientos, sí o sí no me queda más que utilizar dos, al menos dos, para poder cambiar de una a otra. Pero si no, si son posiciones en las que tengo venta aquí, venta aquí, venta aquí, con un solo move absolute puedo cargarle todas las posiciones que quiera. Simplemente cambiando. Correcto, vamos cambiando el valor. Incluso, correcto, incluso podríamos hasta cambiar el tipo de buffer mode. Sí, bueno, para la siguiente ejecución, quien dijo que lo aborte, le podemos decir que se mezcle con el anterior, que se combine. Entonces podemos tener una tabla de posiciones con un índice que vaya cambiando. Cuando sea uno, muéveme esto, 2, 3. Si quiero que se me mezclen bien, necesitaría al menos dos move absolute para alternar una con otra, porque si no, no voy a poder hacer esto. Si no, no voy a poder hacer esto. Pero que todos los parámetros de la instrucción, en principio, se pueden cambiar. Pero aparte de eso, tenemos otra cosa que son las Motion Task Tables, las tablas de posiciones. Que de esas tengo 4. No son muchas, pero para la mayoría de aplicaciones nos van a venir, vamos, es más que suficiente. Y además están limitadas a 16 posiciones. Pero más que suficiente. ¿Y qué puedo hacer aquí? Pues puedo hacer movimiento absoluto, movimiento relativo, detener, ajustar la posición o un move bell. En el caso de un usillo, pues lo normal es trabajar con absolutos y relativos. Entonces, por ejemplo, posición 1, muévete en modo absoluto hasta la posición 50.000, por ejemplo. Como he seleccionado que es movimiento absoluto, me da la opción de posición. Si tengo un movimiento relativo, lo que me deja es ponerle la distancia. En ese vete a la posición 50.000, movimiento relativo avanza 50.000 pulsos o retrocede. Por ejemplo, vete a la posición 50.000. ¿A qué velocidad? 25.000.
¿Con qué aceleración? 10.000. Deceleración, 10.000. El jerk, pues en principio lo dejamos. Y siguiente, ¿qué quiero que haga después? En este no tiene sentido, pero por ejemplo, puedo hacer un delay que espere, o puedo hacer esto que es interesante, que es un evento de marca. Por ejemplo, espera a que se active la M100. Entonces, no va a avanzar hasta que esta M100 no se active. Por ejemplo, pero no, es que aquí ya puedo meter temporizaciones. Eso simplemente si necesito que toque un final de carrera y que caiga un algo. O sea, que algo externo, pues hago que eso me active el M100 y entonces a partir de ahí ya sigue la secuencia. Si no sé el tiempo, por ejemplo, que estoy esperando que caiga una pieza en la cinta o en el usillo que recoja pieza, pues espero a que se me active ese evento. Vale, después hacemos un move relative, por ejemplo, de menos 25.000 a una velocidad de 10.000 con una aceleración de 5.000. 5.000 y simplemente, pues nada, que quede hecho. Después podemos hacerle, por ejemplo, una espera de... No, pero que espere, por ejemplo, un delay de 2 segundos. Está en milisegundos, que se queda ahí parado. Después que haga un movimiento relativo hacia adelante de 100.000 pulsos, por ejemplo, a toda pastilla, a 100.000, con una aceleración de 50.000. Como estaba parado, pues nada, lo dejamos un... Después que haga un otro halt, espere ahí, pues otros... un delay, por ejemplo. No, este fuera... Ahí le voy a decir que tras ese haga un delay de 2.000 y después que haga un movimiento absoluto, por ejemplo, al 0 y que no lo haga muy rápido, pues a 25.000, 10.000, 10.000 y siguiente, bueno, como va a estar detenido, pues no tiene sentido. Pues nada, done, y ya está. Pues ya tengo mi tabla, que tiene 6 movimientos. Vamos a aplicarlo y con una marca, porque ya no me quedan entradas, con la M34, por ejemplo, le vamos a hacer un MC Motion Task. Ay, señor. Venga. M34. ¿Qué eje? El PTO 0. ¿Qué tabla? Pues la 0, la que tengo. Paso inicial el 1, paso final el 6. Y aquí tengo dos opciones, dos entradas. Una es la de loop, es decir, que... Y otra de pause. Entonces, por ejemplo, con el M36 y con el M35. Y bueno, vamos a poner alguna marca ahí, pues para ver
De verdad, qué tonto se pone este programa a veces. Esto es de las últimas versiones. Antes no era tan tiquismiquis. Sí, es algo ahí un poco... Vamos a, por ejemplo, la M60, M61, M62, M63 y M64. Vale. Nada, iniciamos sesión, le hacemos la carga. Lo ponemos en run y vamos a monitorizar, por ejemplo, la posición. Bueno, esto no me va a funcionar de entrada. ¿Por qué? Si lo intento, bueno, vamos a activar el servo, sí. Le voy a decir que haga algo y, ups, no. Porque siempre que arranque el PLC, sí o sí, hay que hacerle un home. Puedo hacer movimientos relativos, que ya que tengo ahí las instrucciones de movimiento relativo, por ejemplo, muévete, bueno, esto era en reset, ahí está, se mueve donde sea, ahora sí o sí, ya le puedo decir que haga el home. Y una vez que ha hecho el home, ahora ya puedo arrancar la motion. Vamos a darle. Paso 1, ¿y qué habíamos dicho? Va a estar ahí esperando hasta el infinito y más allá, hasta que no detecte la marca 100. La ponemos a 1, vamos a ponerla a 0 otra vez, y he medido mal la distancia y me he ido a error. Vale, pues tengo que retocar eso. Pero bueno, el concepto está, ¿no? Voy a arreglar las distancias y reseteo y le doy para atrás y voy a arreglar el motion task. Sí, se me ha quedado en el paso 5 y pum, 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 la tabla. A ver, le había dicho 50.000 para adelante, 25.000 para atrás, claro, me he pasado. Entonces, por ejemplo, le podemos dar creo que ahí tengo 90.000 para adelante, 70.000 para atrás y 50.000. Venga. Vale, yo creo que con esto ya debiera. En fin. Vamos a... Más o menos el eje este tiene unos 125.000 pulsos desde extremo a extremo. Y tengo unos 75.000 más o menos, ya por donde está situado el sensor. Vamos a iniciar. Vamos a hacerle, ponemos en servicio. Reseteamos, hacemos la búsqueda de origen. Y ahora a ver si esta vez... Ahí se va a quedar esperando el M100.
Va para atrás 50.000, creo que o 70.000. Espera 2 segundos y se va al cero. Y si quiero hacer un evento, por ejemplo, en función de la posición en la que esté, de la etapa, del paso en el que esté. Tengo este dato, el active step, ahora mismo está en el 0, ese dato lo puedo leer. Y por ejemplo, con una comparación, si active step es 3, hazme esto. ¿Cómo lo leo? Pues simplemente de mc motion task. Correcto. De 0 a 16, mc motion task pto 0 punto table start. Puedo saber paso inicial, le puedo modificar, incluso puedo utilizar solamente la mitad de los pasos y en función de una condición hacer que le puedo modificar el total de pasos. Incluso podría cambiar, si tuviese otro eje, podría cambiar a qué eje le aplico esta tabla de posiciones. Pero bueno, por ejemplo, es active step. Y ahí se me irá viendo estoy en el paso 1, bueno, que lo podía ver ahí, pero esto ya lo puedo utilizar en programa. El M100 se tiene que poner a 1. Bueno, lo tenía ahí, pero ahora este bit lo puedo utilizar en programa. Y ya está, terminó. Es decir, me podría venir aquí y decirle no, con un bit no, porque es un dato. Vale, me tengo que desconectar. Sí, todo lo que vaya con el eje lo tengo que hacer offline. Pero eso prácticamente en todos los PLCs. Por ejemplo, cuando esté active step sea igual a 4, por ejemplo, entonces actívame la salida Q0.6 o una marca o lo que quiera. Entonces, en el paso 4, eso es, mientras dure el paso 4, esto lo podría utilizar a lo mejor en modo flanco para iniciar lo que sea. Porque si no, pues si está mucho rato, pues va a estar mucho tiempo. No sé si me explico. Lo que tengo es un disparador. Cuando entre en la etapa 4, yo ya sé lo que tiene que hacer. ¿Vale? Y por ejemplo, vamos a dejarle el loop activo. No, vale. Hay un error y tendría que ver a ver qué error. No sé si. Vale, después del error lo tengo que volver a posicionar. Y vamos allá. El M100. Y ahora se queda haciendo el
Y con el loop pues se queda ahí haciendo la secuencia en continuo. Con el M36. He activado el pause, se ha detenido, desactivo el pause y sigue donde estaba. Y como están no hace falta darle al M34 otra vez, o sea, simplemente lo activas y lo dejas en loop. Y se pasará todo el día haciendo eso. Un segundo y en cualquier momento lo puedo pausar. Bueno, pues con esto ya podemos jugar y hacer todo lo que se supone que tenemos que hacer. Lo podéis hacer por Motion Task o lo podéis hacer encadenando las posiciones absolutas o relativas o encadenando movimientos. Hombre, yo creo que el Motion Task es lo más sencillo. Y si quiero activar algo, pues nada, el paso que sea, o podemos utilizar, como nos van a sobrar, en principio nos van a sobrar etapas o pasos, podemos utilizar una pausa de 2 segundos y cuando estén los pasos 3, 5 y 7, entonces activamos el bit que nos haga lo que nos tenga que hacer en el programa.